¿Cómo están, queridos amigos de Nuevo Tiempo? Sean todos ustedes bienvenidos a este programa Tiempo de Paz. En este programa tenemos la maravillosa oportunidad de estudiar la palabra de Dios y de recibir un mensaje de parte suya a nuestro corazón, a nuestra vida, porque cuando estudiamos la Biblia realmente hay algo que Dios quiere decirnos y es por eso que estamos acá compartiendo contigo. Sabes, querido amigo, que queremos decirte que estamos estudiando la serie Enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, prepara tu corazón porque cuando Cristo nos enseña, lo que nos dice es para que nuestra vida sea mucho mejor. ¿Sabes? Que quiero invitarte de forma especial a que participes con nosotros. Si tal vez te gustaría conocer más de Jesús, de las enseñanzas que Él daba a sus discípulos, tenemos una preciosa guía de estudios que se llama Las Enseñanzas de Jesús, donde tú podrás encontrar aquellas verdades que pueden impactar tu vida y hacerte que estés más cerca del Señor. Por lo tanto, si estás interesado en esto, en estudiar la Biblia, envíanos un correo electrónico a esperanza@nuevotiempo.org y de esta manera nos pondremos en contacto contigo para enviártelo de manera gratuita. Que el Señor te bendiga grandemente, prepara tu corazón para que juntos estudiemos la palabra de Dios, porque estamos en tiempo de paz. Mi canción, tú mi inspiración, eres el artista que da color a mi vida. Tú eres mi salvación en toda situación. Tú velas mi entrada y bendices mi salida. El alfa y la omega, el principio y el fin, Rey de reyes, poderoso Dios. Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es, por siempre te adoraré. Tú eres el Señor de toda la creación. Tú, la razón de mi vida. Tú eres mi salvación en toda situación. Tú velas mi entrada y bendices mi salida. El alfa y la omega, el principio y el fin, Rey de reyes, poderoso Dios. Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es, por siempre te adoraré. Como un cuadro sin colores, bellas
Sabes que Jesús buscó poco a poco, uno a uno, con mucha oración, a cada uno de sus discípulos para que de esta manera Él pudiera prepararlos y que el Evangelio a través de ellos pudiera ser predicado a toda la tierra. Sin embargo, en esta caminata de enseñanza, de aprendizaje que el Maestro tuvo con sus discípulos, tuvo que tener mucha paciencia para lograr enseñarle cosas a ellos. Algunos tenían un carácter duro, otros tal vez no tenían la percepción de cómo tratar a las personas, tal vez otros eran más técnicos y no tenían tanto el don de gente, y Jesús tuvo que entrenarlos. ¿Y qué mejor cosa, ¿no?, que ser entrenado, que ser guiado, enseñado por nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo? Por eso quiero invitarte para que al abrir la palabra de Dios, el Señor pueda tocar nuestra mente para comprender el mensaje que tiene para nuestra vida. ¿Te gustaría orar para que Dios te dé un mensaje especial a tu corazón? Entonces te invito a cerrar tus ojos allí donde tú estás. Nuestro Dios, muchas gracias te damos porque nos das el privilegio de abrir tu palabra, y ahora que vamos a estudiarla, queremos meditar en esa enseñanza que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Tal vez acá, Señor, estamos un poco afligidos con las cargas de esta vida, hemos tenido conflictos, luchas en nuestra familia, tal vez hemos venido tristes del trabajo porque hemos perdido la fuente de ingreso. Tú conoces nuestro corazón, pero queremos pedirte, Señor, a que tú nos ayudes a entender quién puede llegar a ser tú para nuestra vida. Y queremos de esa manera, Señor, ahora también pedirte que nos ayudes a comprender este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte entonces a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del versículo 24 en adelante. Vamos a leer juntos, ¿te parece? Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro a cobrarle las 2 dracmas. Y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Qué cosa más extraña, ¿no? La Biblia nos cuenta que Jesús con sus discípulos y Pedro habían estado en distintos lugares predicando, enseñando, sanando a las personas, porque es lo que ellos siempre hacían. Entonces ese día llegaron cansados seguramente de todo el trabajo hecho, el trabajo misionero, y llegaron ahí a la casa de Pedro. Y ahí estaba Jesús en tranquilidad, hablando con su discípulo Pedro. Y lo interesante de esta historia es que la casa de Pedro, según algunos últimos hallazgos arqueológicos, en ese tiempo estaba aproximadamente a unos 100 metros de la orilla del mar de Galilea, ahí en Capernaum. Por lo tanto, cuando ellos llegan de este recorrido, llegan a la casa ahí de Pedro, y la verdad es que la playa estaba solamente a una cuadra. Ahora, cuando Pedro estaba ahí en la casa con Jesús, llega un hombre. Y este hombre dice que era especial porque vino a Pedro a cobrarle. Uno puede decir, entonces, ¿por qué este hombre viene a cobrarle a Pedro? Tal vez tenga alguna deuda, ¿o no? Y en realidad no es que Pedro tuviera ninguna deuda. En el contexto en el que nosotros estamos hablando, las 2 dracmas era un tipo de impuesto que los judíos debían pagar. Ahora, en la época de los judíos habían muchísimos impuestos. Aproximadamente el 10 a 12% de lo que recibía cada judío tenía que ser tributado a Roma, como era el imperio que estaba predominando en esa época. Sin embargo, había un impuesto local, regional. Ese era el impuesto que el mismo pueblo judío había establecido para cada israelita que vivía en la región. Y este era conocido como el impuesto del templo. ¿Qué era el templo? Tal vez tú no conoces lo que era el templo, o también se le llama santuario o tabernáculo de Dios. En el templo judío que estaba en Jerusalén, Dios había dado una orden especial de que pudiesen tener ahí algunas ceremonias y ritos que prefiguraban o simbolizaban a ese Mesías que iba a venir a rescatar al mundo del pecado. Entonces, cuando un israelita cometía algún pecado, alguna acción mala en su vida, Dios había dicho que para recibir el perdón
Lo que cada pecador debía hacer era tomar un corderito inocente de esa culpa del pecador y ser puesto en un altar. Entonces en ese altar venía este hombre, ¿cierto?, el que ofrecía este cordero y degollaba, mataba, sacrificaba a este cordero inocente. Entonces el sacerdote en ese templo tomaba el corderito, lo ponía en el altar y finalmente el corderito era gran parte de él consumido por el fuego. ¿Sabes tú que cuando Cristo vino a esta tierra, Él representó a ese cordero? Es decir, todo lo que se hacía dentro del templo de Jerusalén, que era el santuario de Dios, donde los israelitas iban a depositar esta ofrenda que representaba que el pecado nunca iba a poder ser pagado con justicia humana, sino que iba a tener que ser pagado por una sangre inocente como la del cordero que no tenía culpa. Entonces ellos estaban recordando y esperando al Mesías de esa manera. Cuando Cristo vino entonces a esta tierra, Él se transformó en el verdadero cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué yo hago una mención y te hago una introducción a lo que significa el templo? Porque el apóstol Pedro estaba ahí con Jesús y vinieron los cobradores del impuesto del templo a decirle: Pedro, nosotros sabemos que tú pagas las 2 dracmas, por eso se las fueron a cobrar. Pero la pregunta para Pedro fue un poco más suspicaz. Lo que le preguntan a Pedro es lo siguiente: ¿tu maestro, Jesús, paga las 2 dracmas? Yo quiero preguntarte a ti, si Jesús era ese Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, si ese Cordero que vino a esta tierra vino para poner fin a ese sistema de ceremonias, de sacrificio animal, porque ahora Él vendría en persona a dar su vida por la humanidad, ¿Jesús debía pagar esas 2 dracmas de impuesto o no? Esta es una pregunta esencial. Si Pedro decía que no pagaba las 2 dracmas, estaba queriendo decirles a los cobradores del impuesto, que tal vez eran sacerdotes, que Jesús tenía una posición especial dentro del templo y por eso él no tenía que pagar las 2 dracmas. Ahora, si Pedro decía que Jesús sí debía pagar el impuesto, Pedro estaba diciendo que Jesús en realidad era como cualquier israelita que tenía que presentar también su cordero por su propio pecado. Esta fue una pregunta compleja para Pedro. ¿Qué creen ustedes que Pedro contestó? Leamos entonces lo que dice ahora el versículo 25. El versículo 25 dice: Él respondió: sí paga las 2 dracmas. Entonces Pedro, ustedes imaginen la siguiente escena. Está entonces Pedro ahí, van los cobradores a la casa de Pedro, Pedro sale a recibir a los cobradores le dicen: Pedro, tu maestro, ¿paga o no paga las 2 dracmas? Y Pedro, ¿qué responde? Sí paga las 2 dracmas. Entonces Pedro ahora seguramente iba entrando a la casa, como dice acá. Al entrar en la casa, ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer Pedro con Jesús? Seguramente como Pedro dijo que Jesús paga las 2 dracmas, Pedro ahora le estaba diciendo a Jesús: Jesús, vinieron los cobradores del impuesto del templo, tenemos que pagar. Este impuesto también era para personas sobre los 20 años de edad. Por lo tanto, Jesús, que ya tenía aproximadamente unos 30 años o poco más, era dentro de ese grupo. Y Pedro lo más probable es que haya ido a la casa con la intención de cobrar a Jesús esas 2 dracmas para entregárselas al cobrador que estaba afuera. Pero cuando Pedro estaba a punto de llegar a Jesús, Jesús lo interrumpe, sabiendo lo que había ocurrido. Y ahora Jesús le hace una pregunta a Pedro. Y la pregunta que Jesús le hace a Pedro es la siguiente: ¿qué te parece, Simón? Porque recuerden que Pedro era Simón. ¿Qué te parece, Simón?, le dice. Los reyes de la tierra, aquellos que gobiernan los imperios, las naciones, ¿de quiénes cobran los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros?
Cuando Pedro escucha esta pregunta que Jesús le hace, Pedro no habrá entendido por qué Jesús me está haciendo esta pregunta. Y Pedro responde de la siguiente manera. Pedro dice, a ver, los reyes no cobran de sus hijos los impuestos, claro. Entonces Pedro respondió, de los extraños. Pedro respondió que el impuesto se cobra a los extraños, a los extranjeros. Jesús le dijo, claro, los hijos están exentos. Nota las palabras de Jesús. Jesús está preguntándole a Pedro si aquellos sobre los cuales el rey cobra el impuesto son los hijos del rey o son extraños, extranjeros del rey. Y Pedro le dice, en realidad es verdad, se cobra el impuesto sobre los extraños, sobre los extranjeros, porque los hijos de un rey no tienen que pagarle impuesto a su propio padre, ¿o no? Jesús estaba queriendo decir algo especial a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pedro dijo que su maestro paga las 2 dracmas, cuando vinieron estos hombres cobradores de impuestos del impuesto del templo y le dicen, ¿tu maestro paga o no paga? Pedro lo que en el fondo estaba diciendo era, sí, este hombre es cualquiera, Jesús es cualquiera de nosotros. Pero esto se contradice con algo que Pedro había dicho antes. Y quiero invitarte porque en el capítulo anterior de Mateo, capítulo 16, Pedro habló algo acerca de Jesús. Cuando se le preguntó a Pedro qué opinaba él de Jesús, mira lo que Pedro dice en el versículo 13 en adelante del capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces acá empieza lo interesante, porque en esa ocasión unos respondieron, dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado. Señor, hay muchos que dicen que tú eres un profeta más, que eres parte del pueblo, que eres alguien prácticamente cualquiera. Ahora Jesús les dice, pero vosotros, ustedes que son mis discípulos, no los otros, sino que ustedes, ¿quién decís? Ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y ahí ustedes saben que había un personaje que siempre contestaba todas las preguntas como el primero que contestaba, y era Pedro, el impulsivo. Y Pedro se pone de pie ahí, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, mira, no te lo bienaventurado, feliz, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces cuando este cobrador de impuestos vino a la casa de Pedro, Pedro le pudo haber dicho, mi maestro no paga porque Él es el Hijo de Dios, Él no es un extraño, no es un extranjero, Él no tiene que pagar el impuesto del templo porque Él es el Cordero que va a ocupar el lugar de ese Cordero en el templo. Él pudo haber dicho, mi maestro es el Hijo de Dios, Él no paga. Pero cuando Pedro dijo, Él paga, Pedro estaba negando lo que él mismo había declarado de Cristo, que era el Hijo de Dios. ¿Sabes que es muy fácil, querido amigo, a veces con nuestras palabras o con nuestros actos, rechazar a Cristo en nuestra vida? Tal vez decimos en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, decimos verbalmente, Jesús es mi Dios, Él es mi Rey, yo creo en Dios. Pero cuando llega el momento de demostrar eso con tu vida, con tus acciones, con tus decisiones, tal vez estás diciendo totalmente lo contrario. Por lo tanto, yo quiero que tú te imagines a Pedro ahí, cuando Jesús le pregunta acerca del tributo que tenía que pagar una persona hacia un rey. En el fondo, Jesús le estaba queriendo recordar a Pedro, Pedro, ¿te acuerdas que tú dijiste hace poquito que yo era el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Por qué Pedro ahora me dice que yo soy un extraño, un cualquiera, si yo he venido a salvar a este mundo? Muchas veces nos olvidamos de que Jesús es nuestro Salvador, querido amigo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Jesús cuando Pedro viene a cobrarle finalmente? Jesús le dice así, sin embargo, Pedro, sin embargo, a pesar
de que tú no me reconociste delante de ese cobrador de impuestos, a pesar de que le dijiste que yo tenía que pagar, que yo no soy el Hijo de Dios, que yo soy cualquiera. Sin embargo, Pedro, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero y tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Saben ustedes que en la época un estatero equivalía a 4 dracmas? Es decir, el impuesto del templo que puede pagar 2 personas. Jesús no sacó de su bolsillo las 2 dracmas. Le dijo a Pedro, Pedro, anda al mar, ve allí, pesca, tira el anzuelo, el primer pez que pesques, abre la boca y de ahí encontrarás un estatero. Dáselo por ti y por mí. Querido amigo, yo quiero que tú te imagines solo por un momento cómo habrá sido ese viaje que Pedro hizo desde que salió de su casa, mientras estaban ahí los cobradores de impuestos, y Pedro sale de su morada y camina esos 100 metros a la playa a buscar el pez. ¿Qué crees tú que Pedro iba diciendo en su corazón para sí mismo? ¿Qué crees tú que Pedro iba sintiendo en su corazón? Sabes que muchas veces nosotros también nos sentimos así. Sentimos que hemos defraudado a Dios. Sentimos que hemos rechazado a Cristo, que lo hemos negado. Fíjate que no era la primera vez que Pedro iba a negar a Jesús, porque cuando Cristo estaba a punto de ser puesto ahí en la cruz, en el madero, por ti y por mí, también Pedro abandonó a Jesús y lo negó. Pedro negaba a Jesús porque tenía miedo al ridículo. Pedro no permitía que los demás vieran que él dependía de Cristo. Y tal vez muchas veces te ha pasado que te ha dado vergüenza tal vez mostrar tu fe con los demás. Tal vez tú crees en el Señor, confías en Él, pero de alguna manera cuando estás en la influencia mundana con las demás personas, te olvidas de que Cristo es tu Dios, tu Salvador, es el Cristo que vino a este mundo para conquistar tu salvación. Y finalmente con tus actos, con tus hechos, niegas que es el Hijo de Dios para ti. ¿Te gustaría, querido amigo, que cuando Cristo te pregunte ¿quién soy yo para ti? ¿Te gustaría contestarle realmente lo que Él debe escuchar? ¿Tienes un corazón tan agradecido por lo que Él hizo por ti que te gustaría decirle que Él es tu Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que tú confías en Él y que no le vas a negar? Entonces, si este es tu deseo, querido amigo, te invito para que podamos orar. ¿Te parece? Y de esta manera, cuando Dios te pregunte ¿quién soy para ti?, tú en tu corazón ahora le puedes decir: Señor, para mí tú eres todo. Toma mi vida, toma mi corazón. Oremos juntos. Señor, en esta hora estamos acá con nuestro corazón meditando. Tal vez llegó un amigo, una amiga, una mujer que te necesita, que te ha rechazado, que tal vez con su vida ella ha negado el amor por ti. Y tal vez, Señor, porque ese amor no está perfeccionado, es imperfecto. Quiero pedirte humildemente que tú puedas tocar ese corazón, el corazón de nuestro amigo que está acá con nosotros viendo este programa, y que de alguna manera, Señor, tú le puedas ayudar a que Él te considere como su Salvador personal. Gracias porque tú nos das esperanza a nuestra vida. Queremos seguir aprendiendo de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.